entonces acá continuar, pensábamos que ya íbamos a terminar y el Señor siempre nos va agregando alguna palabra. Y seguramente va a ser de victoria. Bueno, nuestra hermana Gracia, mientras hacía la invitación, le decía si tiene el sentir. La verdad que a veces los sentimientos son muy variados. Un hijo y una hija de Dios lo que tiene que hacer es andar por la palabra. Seguramente usted hoy dice, bueno, está medio nublado y es posible que llueva. Yo no sé qué voy a hacer, si llevo o no llevo paraguas. Mejor no me voy porque no siento. Bueno, muchas veces nos ha pasado eso. Y a veces, ¿sabe qué? Ni siquiera llovió. Entonces nosotros tenemos que andar ya allí por obediencia al Señor. Entonces que el Señor produzca, tenemos que sí orar para que el Señor produzca en nosotros el querer como el hacer. Entonces una vez que está eso en nosotros ya vamos a avanzar. Bueno, vamos entonces al tema que nos está ocupando, ya ahora ya que sea la voluntad del Señor, porque tenemos algunos pasajes bíblicos que nos han acercado. Y queremos ir nuevamente entonces al libro de Gálatas en esta oportunidad, y también vamos a estar recordando algunos pasajes bíblicos. El tema central entonces, tema que nos ocupó esta semana, les recordamos que ya están allí en YouTube. Usted nos busca con el nombre Unido para Salvación y ya están allí entonces los videos también con este tema y otros que les puede ser de mucha ayuda. Hay un tema muy interesante también que habla de la confianza en Dios, confiar en Dios. Otro tema referido a pobres o ricos según la Biblia. Usted seguramente dice, ¿qué será lo que piensa el Señor para mí? Yo hace rato que estoy en esta situación y quiero cambiar. Bueno, ahí puede leer la Biblia lo que dice acerca de los ricos y de los pobres y seguramente va a venir el consuelo de parte de la palabra de Dios. Bueno, vamos entonces al libro de Gálatas. Antes vamos a ir brevemente al capítulo 2 de Tito. Capítulo 2 de Tito entonces. Dice así la palabra de Dios en el primer versículo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bueno, y allí comienza una serie de recomendaciones. Y más adelante dice el versículo 10: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahí entonces la palabra de Dios nos sigue hablando acerca de la doctrina. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y allí entonces, al finalizar este capítulo, dice Pablo a Tito, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Justamente la vez pasada, a la salida de la emisora, estábamos compartiendo aquí con el hermano John y con nuestra hermana Laura acerca de algunas decisiones que vamos a tomar como ministerio. Porque si usted quiere realmente recibir la bendición de Dios, usted tiene que andar como la recomendación aquí que le decía Pablo a Timoteo. O sea, tú habla, a Tito. Bueno, a Timoteo también le fue dando muchas recomendaciones, por eso dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces dice, en todo debemos adornar la doctrina de Dios. En nuestros hechos, en nuestro hablar, en nuestra forma de vestir, todo tiene que hablar de la doctrina de Dios. Y mire lo que dice el versículo 5, el 15. Es para que usted por ahí
Dice, pero bueno, pero ¿por qué el hermano me dijo tal cosa? Resulta que antes no me decía nada y ahora me dijo. Entonces la palabra dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Habla, dice, no calles. Exhorta, quiere decir, alienta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Claro, porque el enemigo con mucha astucia es que su tarea, sobre todo cuando hay doctrina sana, doctrina de Dios, quiere burlarse, ya nosotros lo hemos experimentado, pero acá el apóstol habla claramente acerca de que nadie te menosprecia. Así que yo les pido en el amor del Señor que estén atentos porque va a haber algunas recomendaciones en el orden del culto, y si usted no está de acuerdo a la voluntad de Dios, es posible que a usted le moleste. Pero la palabra aquí me autoriza a hablarle de esa manera. O sea, si usted no quiere obedecer la sana doctrina, bueno, va a tener que tomar asiento, va a tener que estar allí esperando el momento que usted decida obedecer a la doctrina de Dios. Si no está de acuerdo, bueno, puede permanecer allí o puede también irse a otro ministerio donde tal vez la misericordia de Dios le pueda iluminar. Porque resulta que tuvimos algunas experiencias. Nosotros lo hemos enseñado con la gracia que el Señor nos ha dado. Tal vez no ha sido de una manera perfecta, pero lo hemos dado en una forma para que las personas entendieran. Y bueno, algunos hicieron comentarios de que era muy fuerte la doctrina. ¿Así era? Algo así. Bueno, resulta que decidieron retirarse. ¿Sabe lo que pasó? Cuando fueron a otro lugar, allá la doctrina era más firme. Y gloria a Dios por esos hermanos. Gloria a Dios por lo que le habían hablado. Entonces, si usted dice ahora, bueno, a mí ya no me está gustando esto ya. Mire, si usted va a otro lugar, aun cuando quizás no hay ningún ministerio que sea perfecto, o sea, todos vamos creciendo en la gracia del Señor, Dios puede hablarle aún más fuerte en otro ministerio. Así que agradecemos al Señor, porque cuando tiene que ver con la voluntad de Dios, Dios utiliza a quien Él en ese momento le parece útil. Bueno, hecha esta declaración, vamos al capítulo 1, que nos ha acercado allí nuestro hermano de Gálatas. Entonces, como les decía, entonces, algunos versículos que vamos a tratar de meditar en esta mañana y por el tiempo que nos alcanza. Ayer ya estábamos hablando acerca de que el tiempo falta. Y bueno, en otro tiempo, en otros años, hemos tenido hasta 3 horas de programación. Y creemos que por la misericordia de Dios luego vamos a tener nuestra propia FM también, o nuestra propia radio. Pero mientras tanto debemos aprovechar así bien el tiempo. Entonces, el título de este pasaje bíblico que una vez ya nos envió nuestro hermano allí cuando estábamos saliendo por enlace allí de internet desde Resistencia Chaco, y nos ocupó unas 3 semanas, así que ahora imagínense, en un día va a ser medio difícil, en una hora, mejor dicho, va a ser medio difícil poder resumir, pero vamos a tratar de hacerlo con la ayuda del Señor, porque el título es "No hay otro evangelio". La misericordia de Dios ha hecho que nos fuera iluminando al pasar el tiempo. Hemos tenido que también atravesar desiertos, pero la palabra de Dios siempre era una luz en medio de la oscuridad. Cuando parecía que todo se venía abajo, la palabra de Dios permanecía firme. Y el Señor nos
nos alentaba a que lo único que nos iba a sostener era su palabra. Entonces aquí dice el apóstol, un poco sorprendido. Mire, en realidad yo pensaba terminar ya hace 2 programas atrás. Y bueno, ahora por colaboración de los hermanos, le agradezco a los hermanos que siempre hay algo más. Y justamente anoche, leyendo allí en una red social un comentario de alguien que se preguntaba, justamente aquí quiero hacer una leve reflexión, porque se confundía. Ese hermano con mucha humildad preguntaba, decía, yo no entiendo por qué el Señor dice de esta manera, dice, entonces, luego, ¿por qué actúa de esta otra manera? O sea, tenía un cuestionamiento, porque pensaba que la palabra de Dios se contradecía. Ahora usted preste un poco de atención y se da cuenta que no hay ninguna contradicción en la palabra. Bueno, dice así entonces: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que le llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Bueno, allí los primeros 3 versículos, vamos a tratar de ir meditando, porque el apóstol estaba realmente preocupado, porque hay personas que se acercan al Señor y bueno, hacemos esa tarea de que la persona acepte a Jesús. Y luego puede llegar a un lugar donde ya hay un evangelio diferente. O quizás al principio le dan los primeros pasos como cristianos, pero luego comienzan a agregarle doctrinas humanas. O querer imponerle el Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino y ya, dice, ya dio allí por pasado, y entra en el nuevo pacto que es la iglesia de Jesucristo. Gracias a Dios el Señor fue obrando en diferentes predicadores acerca de este tema y hoy ya hay más luz acerca de él. Pero como ellos le han enseñado de esa manera, ellos dicen, bueno, ¿será que estuvieron tan equivocados y no quieren a veces retroceder? Porque justamente los que le han predicado tenían también buenas acciones y quizás un buen testimonio. Pero resulta que la palabra de Dios, resulta que la doctrina de Cristo no estaba clara. Por eso es que aquí Pablo le habla claramente, diciéndole que estaba muy sorprendido. La palabra es maravillado. O sea, no podía creer Pablo, después de lo que había hecho el Señor, y seguramente la exposición clara de parte de Pablo del Evangelio, para que ellos se volvieran. O sea, retrocedían y cayeron en un evangelio diferente. En realidad Pablo mismo aquí explica, dice, no es que haya otro evangelio. Por eso tengamos mucho cuidado cuando algunos se presentan como maestros o teólogos, porque quizás no lo hacen por maldad, pero sí lo hacen por ignorancia. Entonces dice, no es que haya otro, ahí el mismo Pablo explica, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí en esta carta Pablo habla de algunos, pero en otros pasajes como la carta a Timoteo, por ejemplo, ya le dice que hay muchos que se amontonarán, o sea, ya no era alguno, no. Es como que se fue complicando. Usted compare esta palabra de Gálatas con el pasaje a Timoteo y se da cuenta que allá ya no eran algunos nomás, sino que eran muchos. Porque lo que Pablo denuncia allí, diciéndole a Timoteo, no van a querer escuchar la sana doctrina. Por eso, mis amados hermanos, yo sé que a gente le molesta mucho este tema.
y preferirían que nuestro ministerio no esté en esta ciudad o no esté quizás sobre la tierra. Aunque gracias a Dios muchos otros ministerios también estamos hablando de acuerdo con la misericordia de Dios, hemos estado también y estamos también aprendiendo de otros ministerios, que lejos de hacernos retroceder en la sana doctrina nos afirman. Por eso les decía, hay algunos hermanos que son aún más firmes todavía. Entonces Dios tiene los instrumentos. Usted sabe que en un taller hay diferentes herramientas. Y algunas herramientas sirven para hacer una cosa y otras herramientas sirven para hacer otra. Generalmente los que trabajan, por ejemplo, en la mecánica del automóvil, hay piezas del automóvil que no se pueden tocar ni sacar, sino es con una herramienta especial. Y entonces el Señor usa alguna herramienta especial para hablarle a algunos de forma más fuerte. Y el mismo Señor dijo, ¿a ustedes les parece dura esta palabra? Sin embargo, más duro va a ser el mismo diablo cuando te lleve al infierno por desobedecer la doctrina de Cristo. Entonces aquí, por supuesto, primero debemos conocerlo. Si usted está ahora y dice, pero yo, ¿cómo me va a venir ese hermano ahora que yo hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, hace 50 años que estoy aquí y usted me quiere venir a enseñar ahora la doctrina de Cristo? Mire, si esa es su posición, en primer lugar está en soberbia y en orgullo, porque Dios nos puede enseñar diariamente y hasta el último día de nuestra vida. Ahora, si usted dice que usted tiene más años que nosotros en el Evangelio, eso puede ser verdad. Pero también Dios puede utilizar sus herramientas como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Entonces, aquí dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo. Mire, aquí Pablo se ubicaba y hablaba en plural porque él sabía que había otros apóstoles. Nosotros de ninguna manera hacemos exclusividad de nuestro ministerio. Por el contrario, si lo hemos llamado unidos, significa que buscamos la unidad no solamente en nuestro ministerio, sino fuera de él. Pero es que las doctrinas de demonios han hecho la separación. Entonces yo no puedo venir a querer realizar una tarea en la obra de Dios cuando hay alguien que está fuera de la doctrina de Dios y no quiere aceptarlo. Bueno, solamente el Señor puede convencerlo de cambiar de esa actitud rebelde y en contra de la palabra de Dios. Los apóstoles tienen coincidencia en la doctrina. Sin embargo, hoy vemos tristemente que los autodenominados apóstoles, uno tiene una enseñanza, el otro tiene otra enseñanza, porque claro, Satanás ya sabe que la apostasía es abundante. Y muchas personas caen en esas congregaciones y dicen, el apóstol me dijo. ¿El apóstol de quién? Seguramente de Jesús no va a ser, porque los apóstoles del Señor tienen doctrina cristiana, tienen doctrina de Cristo. Bueno, pero vamos a avanzar aquí lo que dice Pablo. Dice, si aún nosotros, o sea, ahí incluida a todos los apóstoles, o a todos los discípulos en ese tiempo. Dice, y si aún nosotros, o un ángel del cielo, ¿sabe cuántos ángeles del cielo vinieron? Pero no para hablar doctrina del Señor. Otros, por supuesto, vienen y le instruyen a la iglesia también colaborando en esta tarea, aunque la tarea fue dejada para hombres. Pero aquí cuando viene un ángel del cielo, Pablo está haciendo claramente la referencia a los espíritus engañadores. ¿Sabe cuántas personas dicen, me habló un ángel, dice, para que yo cree este ministerio? Y como Satanás sabe que es mentira, hasta le mandó gente. Entonces hay lugares donde se llena, pero no para escuchar doctrina de Cristo,
Un día veníamos pasando allí en la ciudad de Resistencia con un hermano por un ministerio que era muy grande, en apariencia edilicia. Entonces el hermano estaba muy sorprendido por todo lo que se movía allí. Y entonces yo le digo, mire hermano, Dios puede darnos aún mucho más que esto. Pero ¿sabe qué? Dios está esperando que obedezcamos a su palabra. Entonces me dice, grande es tu fe, hermano. Pero yo sabía que había algo más allí. Por eso Dios me sacó de ese lugar. Entonces, si usted quiere obedecer a Dios, tiene la oportunidad de hacerlo a través de su palabra. Y dice, un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. O sea, Pablo ya le había anunciado, por eso yo le decía aquí, en el amor del Señor, aquí al señor operador, a él ya le hemos anunciado. ¿Hace cuántos años más o menos? Más o menos, bueno, unos cálculos aquí también nuestra hermana ya sabe, porque es el hijo de nuestra hermana. Así que le hemos anunciado entonces, por la misericordia de Dios, hemos aprendido juntos también. Pero ya, entonces dice, pero si alguien de nosotros, decía Pablo, hablando del resto de los apóstoles, ¿me entiende hasta ahí? Gracias, John. Después dice, un ángel del cielo. ¿Sabe cuántos ángeles del cielo, como dice allí en Corintios, disfrazados de ángel de luz, vienen a querer anunciar a la iglesia de Jesucristo lo que tiene que hacer? Y por supuesto, una presencia de un ángel es indudablemente sorprendente. Nosotros sabemos que Dios puede enviar sus ángeles para fortalecer, para animar y aún para guiar. Pero también debemos tener mucho cuidado. Y les cuento brevemente una anécdota. Estábamos orando, tomados de la mano con un grupo de hermanos, y en un momento dado dice un hermano, sigamos en oración, dice, porque aquí hay alguien, dice, es la presencia de un ángel, pero le estoy observando y me estoy dando cuenta que no es de Dios. Mire hermano, por supuesto nosotros ahí seguimos orando más porque él fue el que tuvo la visión. Y después seguimos orando y bueno, dice, ¿sabe lo que pasa? Yo he visto y me di cuenta por el zapato, por el calzado que tenía, Dios me hizo llamar la atención y me di cuenta que no era de Dios. Entonces, hay formas en que el Espíritu Santo discierne. Ahora usted no anda mirando todos los calzados de los hermanos. Pero ese ángel quería venir a confundir a la iglesia. Pero gracias a Dios por la visión, por la revelación. Vamos a continuar entonces aquí en ese tema. Porque dice Pablo, como antes lo hemos dicho también, ahora lo repito. O sea, Pablo ya le había hablado antes acerca de este tema. No es que Pablo venía a improvisar. Por eso en algunos aspectos, por la misericordia de Dios, todos podemos ser perfeccionados. Pero Pablo ya con respecto a la doctrina ya le había hablado claramente. Sé que hay personas que me están escuchando hace un tiempo que ya han reiteradamente escuchado este tema. Pero ellos creen que su doctrina humana le puede sostener. Y te digo, hermano querido, hermana querida en el amor del Señor, cuando llegue la persecución y cuando llegue el tiempo difícil, esa doctrina no te va a poder sostener ni un segundo, porque no está basada en la palabra de Dios. Y dice aquí, dice, como antes lo he dicho, ahora lo repito. Pablo tenía el fruto entonces de la paciencia del Señor para seguir hablando su verdad. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ellos ya habían recibido. Por supuesto que si usted no recibe el evangelio de Cristo, usted está fuera de Dios, como dice ahí el otro apóstol Juan. O sea, usted está fuera de Dios, no es que
no es que... Y dice, pero ¿y cómo yo oro por los enfermos? ¿Cómo oro por los endemoniados y estos se liberan? Bueno, nuestra hermana le va a dar lectura a Mateo 7, del versículo 21 en adelante, qué sucede con estas personas. O sea, los dones son irrevocables. Usted puede ir al mismo infierno con el don. O sea, no se confíe usted en los dones del Señor. Lo que sí tiene que confiar en la doctrina de Cristo, en la obediencia y su testimonio personal. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Allí está hablando de un testimonio personal delante del Señor. Y luego le dice, y de la doctrina. No es que le dice, bueno, si vos estás ya en los caminos, en mis caminos no hay problema, vos predicás lo que se te viene en la gana, y entonces ya allí va a estar. No, de ninguna manera Pablo le dijo, si Timoteo, tú no perseveras en la doctrina de Cristo, tú no vas a ser salvo. Porque dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo. Allí entonces reiteramos que la doctrina del salvo siempre salvo es del infierno, es diabólica. Y hay muchísimos ministerios que no quieren tocar este tema, primero por ignorancia, y segundo, porque saben que allí ellos mismos estarían cuestionados con su propia salvación. Bueno, allí entonces la advertencia del mismo Señor, donde habla acerca de los dones que pueden estar funcionando sin obediencia a la palabra de Dios. Los dones pueden estar funcionando sin obediencia a la palabra de Dios. Por eso el resultado va a ser, apártense de mí, no les conozco hacedores de maldad. Entonces, estamos en tiempos finales y ya la misericordia de Dios nos da oportunidades para confiar en su plan glorioso. Entonces, vamos a ir terminando también. Estamos en 44 minutos, tenemos tema musical también pendiente, pero en realidad, hermana, lo que nosotros necesitamos es la palabra del Señor. Por eso en un culto o en una enseñanza, lo que ocupa el lugar central del culto a Dios es su palabra. Sin duda que al Señor le agrada la alabanza, y por eso comenzamos adorando a Dios. Pero si Dios sabe que su alabanza está fuera ya de su testimonio, ya Dios no la recibe. Entonces, qué misericordia grande del Señor. Pero vamos al versículo 10, aquí dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, aquí el apóstol se libera de todo prejuicio. Y muchas veces queremos agradar a alguien que nos está escuchando. Y entonces digo, bueno, de alguna manera el Señor estaría obrando en esa persona. Así que vamos a tratar de decirle algo que le gusta. Bueno, Pablo no tenía cuidado de esto, pues decía, yo no estoy buscando que a ustedes le agrade. Porque si yo haría eso, desde este mismo momento, yo no soy un siervo de Dios. Yo no soy un siervo de Cristo. Y mire, como es Dios quien me eligió, por su misericordia, trato de agradarle a Él. Y quiero asistir en estos minutos que nos restan. Le decía acerca de un hermano que hacía una pregunta ahí en una red social. Más adelante Pablo dice, y seguramente en otra oportunidad vamos a tocar este tema, pero más adelante Pablo dice que, aquí a ver a dónde estábamos, aquí en el capítulo 1 estábamos, donde, versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles
no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Damasco y volví de nuevo. Fui a Arabia y de allí regresé a Damasco. Bueno, ahí estos dos versículos quiero meditar brevemente. Cuando le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Este hermano hacía una pregunta allí en la red social acerca de que Dios ya había destinado o predestinado a Pablo para una tarea. Entonces, hay doctrinas que confunden y hablan justamente de la predeterminación y que entonces de esa manera Pablo no podía perderse. Entonces este hermano preguntaba, dice, no entiendo cómo es que Dios elige a algunos, dice, y a otros ni siquiera le da la oportunidad de tener fe, y luego, dice, los condena al infierno. Mire las preguntas que hay muchas veces en el corazón de una persona. Sin embargo, a veces lo hacemos por ignorancia. Mire, el hecho de que Pablo tenía un llamado de parte de Dios no implicaba de ninguna manera que él no tenía que obedecer. Muy por el contrario, retrocedemos y Pablo primeramente ya dijo, por eso vamos al versículo 8 nuevamente, porque él cuando dice de que el Dios le agradó, dice, y le apartó desde el vientre de su madre, se trataba del llamado. Pero el llamado, por eso nuestra hermana leyó el pasaje bíblico ahí también que es contundente, Mateo 7, donde dice que muchos hacían milagros, de que muchos liberaban a endemoniados y hacían también otra tarea que era muy importante en la obra de Dios, profetizar. Sin embargo, acá Pablo ya de antemano dice, si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, Pablo mismo ya dejaba en claro que su ministerio debía ser en obediencia. O sea que Pablo tampoco tenía asegurada la salvación. Entonces tenga mucho cuidado usted cuando escucha algunos ministerios que parecen muy interesantes, pero resulta que caen en esa trampa del infierno. Aquí entonces no hay ninguna contradicción. Cuando Dios nos elige y nos da un ministerio, siempre por supuesto va a depender también de mi decisión y de mi obediencia, y aun cuando estoy sirviéndole al Señor. Gracias, señor operador, ya estamos terminando. Entonces, pero esto no implica que usted tenga asegurada la salvación. Lo único que significa es que usted tiene el ministerio. Y dijo Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. O sea, ahí va a tener otro trato ya, pero por rebeldía al ministerio. Y seguramente otro trato cuando no hay obediencia a su palabra, ni hay testimonio. Bueno, si no hay ya realmente testimonio, ya estamos fuera de la voluntad de Dios. No importa que haya sana doctrina. Hasta aquí entonces, señor operador, gracias por la cortina musical, estamos orando. Bendito y amado Dios, hoy Samay aquí a Soamá, tú estás en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, te rogamos y te imploramos, Señor, por cada oyente, aquellos que han sido confundidos, Señor, con doctrinas de demonios. Te pedimos disculpas, perdón, Señor, si algo no lo hemos expresado claramente, pero queremos, Señor, que tu palabra sea la que traiga salvación a la humanidad y que tu iglesia que se ha apartado, Señor, vuelva para que de esa manera podamos tener certeza plena de salvación. Y gracias, Señor, te rogamos por aquellos que están atravesando dificultades, que tú le animes hasta darle la victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.